la oración bíblica o orar la Biblia es una necesidad para todo cristiano que quiere orar con contenido bíblico, ¿sí? Nosotros hemos siempre aprendido a orar como Dios nos ayude, ¿no? O simplemente con el modelo del Padre Nuestro y tal vez cómo iniciar una oración glorificando al Señor y cómo culminar una oración, ¿no? Entonces la idea de esta materia es recurrir a dos cosas que son valiosas para el cristiano, la lectura de la palabra y la oración. Pero como dijimos en la clase pasada, ¿qué pasaba? Nosotros leíamos, cerrábamos la Biblia y empezamos a orar y probablemente no orábamos lo que hemos leído, sino que íbamos directamente con nuestros pedidos, nuestras necesidades o la urgencia tal vez que gobernaba ese momento, ¿no? Entonces, alguien me preguntó, ¿entonces no podemos orar como orábamos antes? Sí, o sea, orar es necesario orar siempre. Pero orar con entendimiento, como nos manda la palabra, hay un modelo, y lo vamos a ver, que ese modelo se da a lo largo de la Escritura. Y comienza incluso desde Edén. Adán pecó y se escondió. No hablaba, calladito, ¿no? Como solemos hacer cuando éramos chicos, que hacíamos algo, nos escondíamos, ¿no? No salíamos. Entonces Dios comienza hablando. Adán, ¿dónde estás? Entonces ahí Adán responde. Él responde. Pero eso es natural. Toda la Biblia se ve ese mismo patrón. Dios habla y el hombre responde. Lo que pasó con los profetas es igual. Dios le mostraba algo que iba a hacer y luego ellos respondían. Cuando le dijo Dios a Moisés lo que iba a hacer con Israel y cómo los iba a sacar, Moisés respondió. Y así con cada uno. Entonces es muy importante entender eso y no pasarlo por alto, de que la oración siempre es la respuesta a lo que Dios ha hablado. Entonces ya no va a ser solamente quiero tener un tiempo de oración y es como que yo estoy entrando a un monólogo donde yo solo hablo y yo solamente le digo cosas a Dios y le planteo mi situación, le hago mis pedidos, mis necesidades y cuando yo veo que no tengo nada más que decir, amén. Y es justamente evitar eso, es entender que la oración es un diálogo, que necesitamos nosotros primero oír, porque el que comienza siempre es Dios, y entonces nosotros responder con la palabra. Entonces ya no van a ser mis palabras, sino que van a ser las palabras que son inspiradas, porque yo voy a estar orando su palabra. Él me habla con su palabra y yo le respondo con su palabra. Entonces a esta altura de la clase ya sabemos lo que es necesario orar la Biblia. Ya hemos aprendido a que leer la Biblia hay que leerla como tranquilo, sin prisa. ¿Qué más? Repetidamente. ¿Qué más? Muchas veces. O sea, acá es donde yo voy a ir un poquito en contra de la rutina del calendario, ¿no? Porque me he propuesto leer la Biblia en un año, entonces no me interesa tanto qué es lo que me dice, sino que ya he cumplido, que ya leí lo que me correspondía en el día. Eso es sutil, ¿no? No nos damos cuenta, pero a veces decimos, ¿y qué es lo que hoy te dijo tu lectura? Y no sé, porque leí, no me quedó nada, simplemente dije, ya hice mi devocional del día. No hace falta eso. Lea, si es un versículo, léalo 1, 2, 3 veces, todo el día el mismo versículo si quiere. Porque la idea de leer tenía que desembocar en orar. Pero había un puente, ¿se acuerda cuál era el puente? La meditación. Porque cuando yo estoy leyendo, yo necesito entender qué Dios está diciendo. Acuérdense que Dios nos habla cuando nosotros leemos. Entonces, cuando Dios nos está hablando, para que yo pueda empezar a observar y entender qué dice, yo debo hacer esa observación, ¿sí? Y formularnos algunas preguntas
sobre qué dice, quién lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dice, a quién lo dice. Son preguntas que nos ayudan a nosotros a entender y ver palabras repetidas, que se repiten, algunos énfasis que se dan en algún fragmento. Entonces todas estas cosas nos van ayudando a nosotros a tener sustancia, argumentos, tener contenido. Si nosotros vemos que hemos observado el Salmo 23:1, ¿se acuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, de un solo versículo lineal, decimos, ¿cómo podemos orar tantos de ahí? Y hemos hecho ese trabajo. Hemos visto el sujeto que es Jehová. Y su tarea principal, Él es pastor. Y la relación era, es mi pastor. Y el resultado es, nada me faltará. Entonces, cuando decimos, ¿cuál es su función? Él es pastor. ¿Qué hace un pastor? Y empezamos a observar y a entender que Él cuida, protege, alimenta, nos guía, nos defiende, nos hace descansar. Muchas tareas. Entonces yo digo, Él es mi pastor. Yo estoy entendiendo que toda su función, su trabajo, su servicio, lo que Él hace, yo soy favorecido. Entonces, esa es la observación. Y la meditación, ¿se acuerdan qué era? ¿Cómo aplica esto en mí? ¿O qué implica esto para mí? Es donde yo empiezo a ver esa palabra, cómo me afecta en mí. Hay pecados que yo debo confesar, que acá lo veo en la palabra y que me hace ver que yo estoy allí. Hay cosas que me confrontan y debo yo responder. Hay personajes en esa historia que han actuado como yo actúo hoy. ¿Se entiende? Entonces la meditación es, ¿se acuerdan lo que era? Pensar detenida, repetidamente en la palabra, una y otra vez cuando sea necesario, para aplicarla y transforme mi manera de vivir. Entonces, cuando ya tenemos la lectura y la meditación de la lectura, ya tenemos argumentos para orar. La clase de hoy es fundamental y es prácticamente el sentido de toda la materia. Porque la oración es una respuesta de fe, pero puede transformarse en una oración mecánica, en una oración aprendida, en una oración como resultado de un conocimiento, pero le estaría faltando la espiritualidad. Y eso es justamente entender qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es lo que más nos convenía, porque Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y el Espíritu Santo ha sido tal vez exageradamente promovido por experiencias emocionales o experiencias místicas, o en algunos casos, de una manera más pendular, directamente no se habla del Espíritu Santo porque se tiene miedo al otro extremo, y entonces el Espíritu Santo pasa a ser solamente como un personaje más o alguien más que forma parte de mi cosmovisión, pero no entiendo lo que se me aplica. Entonces vamos a tomar una lectura del capítulo 8 de Romanos y vamos a tratar de meditar un poco en lo que dice allí, porque la oración cristiana no surge, mis hermanos, de un mero esfuerzo humano o del resultado de haber aprendido a orar, sino de la obra del Espíritu Santo que toma la palabra viva del Señor y la siembra en el corazón del creyente. Jesús dijo que esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, en Romanos capítulo 8, ustedes tienen el subtítulo de ese capítulo que dice viviendo en el Espíritu, y comienza diciendo algo que a todos nos encanta y los mencionamos. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aparece una coma de pronto, ¿no? No hay un punto final, sino que va a continuar un concepto que es necesario prestar atención. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el contexto del capítulo 7, Pablo estaba hablando del pecado que mora en mí. O sea, había estado exponiendo su naturaleza ante la nueva vida que es la vida en el Espíritu.
Por eso es que él dice, el Espíritu, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ya que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra andar es habitar, es vivir, es disfrutar, es hacer de nuestra vida el resultado de una nueva vida en Cristo por el Espíritu, ¿sí? No es el uso temporal, sino es habitación. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada de la diferencia entre visitación y habitación? Acá es aplicativo al Espíritu Santo en nosotros. Él habita en nosotros. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Y cómo se relaciona esto con la oración? Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Como verán, el panorama de la oración en este contexto ya empieza a encontrar lugar en la vida espiritual del creyente. Ahora, nosotros podemos estar siendo creyentes 100%, regenerados, redimidos, pero tenemos una lucha permanente, como Pablo lo mencionaba en el capítulo 7, que el pecado sigue viviendo en mí. Él decía, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Soy un miserable, necesito que ya sea transformado. ¿Por qué? Porque la ley del pecado que mora en mí batalla contra el espíritu, la vida espiritual. Y por eso Pablo decía, no entiendo lo que hago, porque lo que no quiero hacer, esto hago. Lo que aborrezco, esto hago. Y lo que tengo que hacer, no lo hago. Entonces, todo esto nos lleva a entender que el cristiano que se deja gobernar por la carne, por más que sea cristiano, puede vivir como si no lo fuera. Puede estar en su vida espiritual debilitado. Su vida espiritual es como que si no escuchase la voz del Espíritu, como si no siguiese al Espíritu. ¿Por qué? Porque la carne hace que el pensamiento me lleve a la carne. Nunca la carne me va a llevar al Espíritu, sino que la carne es hacia la carne, pero el Espíritu es hacia el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de la oración espiritual, no nace de nosotros, sino del Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, versículo 6, aparece otra palabra clave, ocuparse. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida, del Espíritu es vida y paz. Y acá es importante entender que la palabra ocuparse está haciendo referencia a al dominio o al ejercicio de a quién quiero yo someterme. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo en Gálatas dice, anden en el Espíritu y no le den lugar a los deseos de la carne, porque los de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay una oposición, hay una guerra entre los dos, para que no hagan lo que quieran. Entonces mi vida espiritual puede ser débil, flaca, si mi carne es la que predomina. Entonces, imagínense si yo quiero orar en la carne. Orar en la carne es aplicar todo esto como fórmulas y mi oración va a ser en la carne. Pero cuando yo entiendo lo que es la vida espiritual, la oración tiene un sentido impresionante en esta relación que el Padre demanda. Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Él. Esto también revela la condición de la persona que está incluso integrando una iglesia local. Jesús mismo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Él mismo enseñó de la parábola del trigo y de la cizaña, que en el mismo campo puede haber trigo y puede haber cizaña. El mismo Señor es el que dijo que no nos toca a nosotros arrancar la cizaña porque podemos arrancar el trigo, que eso lo hace
Él, el día de su venida, con sus ángeles. Entonces acá encontramos de que tiene mucho sentido en que podemos escuchar oraciones muy bonitas, pero no de un corazón regenerado. ¿Se acuerda de Saulo de Tarso que habíamos dicho? Que era fariseo, un hombre que sabía orar mejor que nadie, pero el día que se encontró con Jesús, yendo a Damasco, el día que él se convirtió y quedó ciego y fue llevado a la casa de Judas, ¿qué dijo Ananías? Dios le dijo, ve porque él ora. Siempre oró, pero ¿por qué para Dios recién oraba? Porque nace de un corazón regenerado, un corazón que ha nacido de nuevo. Entonces, en este argumento nosotros podemos ver que no todos tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos. Por eso dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, está dando lo que Pablo habla en Efesios 1:13, la garantía, las arras, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida porque fuimos sellados por su Espíritu. Así que deudores somos, no de la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y acá está un versículo clave, un clímax, es medular, es importante. Versículo 14, que va a desencadenar los textos que quiero fundamentar la clase de hoy. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuál sería la pregunta que surgiría de ese texto? ¿Estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios? Si tu respuesta es sí, ¿qué afirmarías? Soy hijo de Dios. Y si tu respuesta es no, no soy hijo de Dios. Yo una vez hice una pregunta que jamás va a pasar, porque eso no va a pasar, pero ayuda para ilustrar. Y la pregunta era, ¿te darías cuenta, hermano o hermana, si algún día el Espíritu Santo te abandonó y se fue de vos? Eso no va a pasar nunca. Pero es una pregunta que llega a ilustrar. ¿Te darías cuenta que el Espíritu Santo ya no está en vos? Porque ¿cuál es la función del Espíritu Santo? ¿A qué se refiere esto de guiar? Jesús dijo, si yo no me voy, no vendría, pero cuando Él venga, Él los guiará a toda verdad y justicia. Entonces, acá está el punto clave de esta clase. Yo puedo entender que es necesario orar la Biblia. Yo puedo entender que es necesario conocer la Biblia y saber usar la Biblia, hacer una buena exégesis, una buena interpretación. ¿Qué está diciendo? Yo puedo observar, puedo entender qué es lo que Dios está hablando. Puedo hacer incluso el puente que es la meditación para ver cómo se aplica a mi vida. E incluso puedo ir a orar, como lo hemos estado haciendo en prácticas. Pero si el Espíritu Santo no figura desde el inicio hasta el final, si el Espíritu Santo no me está guiando, puede ser que mi vida es la que prevalece en la carne o el Espíritu de Cristo no mora en nosotros. Esa es el clímax o la tensión de esta clase. ¿Cuál es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros? Entonces, acá vemos cómo el Espíritu Santo se transforma como la evidencia de los verdaderos hijos de Dios por su guianza. Y dice inmediatamente, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo,
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si usted empieza a ver en estos 27 versículos el énfasis y se está resaltando dos personas, el Espíritu Santo y los hijos de Dios. Es el permanente repetir, ¿lo ven? Entonces, acá vuelve a hacer otra vez mención que la creación incluso aguarda la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque será transformada a nuestra gloria. Nosotros somos transformados a la gloria de nuestro Señor y la creación a nuestra gloria. Y es importante notarlo. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza fuimos salvos y por la esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y acá viene otro texto clave en cuanto a lo que quiero usar esta tarde. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque cómo hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que esto no tiene nada que ver con la interpretación de lenguas extrañas. Esto no es eso, es otra aplicación específicamente de la obra de Cristo intercesora sustitutiva y del sacerdocio, del sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque logró la propiciación de nuestros pecados, porque hizo reconciliación con el Padre a través de su sacrificio y porque su justicia fue lograda a favor de nosotros. Entonces es un aspecto mucho más grande que usarlo de una manera tal vez peligrosa, ¿sí? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque nosotros, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué dice? Intercede el Espíritu por los santos. Entonces, acá hay algo muy importante que me gustaría que nosotros, basado en esta cita, podamos ver la obra del Espíritu Santo. ¿Esto por qué es crucial que corrijamos nosotros? Porque naturalmente puede haber dos errores muy comunes. Primero, pensar que la oración es resultado solo de disciplina humana. Yo participé en muchos cursos de oración, cómo orar la Biblia, cómo orar esto, y cada uno va a tener una expresión que parece ser técnicas. Y en realidad lo que nosotros estamos viendo acá es que no nace de una disciplina humana. Es obra del Espíritu Santo. Tanto como que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y otro error es pensar que la oración es solo un impulso emocional. Y es lo que muy comúnmente nosotros anclamos nuestra oración en las emociones, ¿no? Entonces la Biblia nos da y nos provee una tercera vía, y en este caso la que es bíblica, que la oración es una respuesta. La oración es una respuesta a Dios, pero es una respuesta de fe. Es una respuesta de fe a la revelación que Dios nos ha dado por su Espíritu Santo a través de las Escrituras. Entonces, ¿qué es la oración? Es la respuesta de la fe en la revelación que Dios nos ha dado por medio del Espíritu a través de las Escrituras. Entonces, ¿cuál es el sentido
de esta materia, de esta clase, de este taller, es que cada vez que yo voy a leer la Biblia, si yo cambio el concepto, voy a leer a voy a oír a Dios, y las palabras no son inocentes, ¿no? Cambia. Yo voy a oír la palabra de Dios. Si yo digo voy a leer, me predispongo a yo leer y a entender, hacer una comprensión de texto a través de la lectura. Pero si yo digo voy a oír a Dios hablarme a través de la lectura, mi predisposición es diferente porque ya estoy entrando yo en la iniciativa de que Dios habla, que tu siervo oye. Entonces, siempre la oración comienza con Dios, no con el hombre. El día que yo crea que la oración comienza cuando yo empiezo a orar, estoy orando mal. Porque la oración siempre comienza con Dios. Incluso despertando en mí la inquietud de orar. Porque aunque yo sea ya un hijo de Dios, mi naturaleza todavía es caída. Y según lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, es que no hay ni siquiera uno que busque a Dios. Si nosotros buscamos a Dios, no es por iniciativa nuestra, sino porque el Espíritu Santo nos guía. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, ustedes están acá y yo estoy acá, no porque queremos, sino porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros el deseo de estar. Nosotros oramos o tenemos deseos de ir a la palabra de Dios a leerla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros el deseo de orar, el deseo de leer, el deseo de congregar, el deseo de adorar. Porque para esto Jesús dijo, cuando Él venga, Él los guiará. Y Pablo hace énfasis en eso, justamente, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si fuese por nosotros, por nuestra condición caída, por nuestra naturaleza caída, ya estamos redimidos. El hombre interior se renueva cada día en Cristo, pero el exterior es el que se desgasta, ¿no? Pero ya estamos redimidos. Pero si fuese por nosotros, nunca buscaríamos a Dios. Somos propensos a caer. Somos propensos a olvidarnos. Somos propensos a dejar. Por eso es que el Espíritu nos anhela celosamente. Y por eso Pablo dice que las arras del Espíritu, el sello, la garantía, está puesto en nosotros, para que nosotros seamos preservados para el día de la redención adquirida. Entonces, cuando oramos la Biblia, nos distanciamos de la idea emocionalista de experiencia propia o expresarme por mí mismo delante de Dios. Yo puedo tener una buena dialéctica, puedo tener una buena prosa para hablar, para orar, para dialogar con cualquier persona, pero no es posible si no voy movido por el Espíritu Santo. Entonces, no sé si en algún momento de su día o de su vida cristiana, en algún momento sintió una necesidad de orar. ¿Sí? ¿Y usted qué habrá dicho? ¿Viste, Padre, cómo yo te busco? No. No es de nosotros. No es de nosotros. Es del Espíritu Santo en nosotros. Y a veces ni siquiera sabemos por qué, pero nos pone la necesidad de orar. Entonces es importante, mis hermanos, entender que cuando oramos la Biblia nos estamos distanciando o diferenciando de expresiones de orar por mí mismo. Porque esa es la idea de este mundo, son definiciones que provienen de este mundo que permanentemente promueven la autosuficiencia, el individualismo. Es un mundo secular, un mundo terapéutico, un mundo que te ayuda a decir que edifiques tu personalidad. Sí, Gabriel. Yo tengo mucha emoción cuando oro, pero la emoción debe ser gobernada por la convicción. Sí, por eso, pero el primero es la convicción. Si yo pongo el carro delante del caballo, pero si yo pongo primero la convicción, mi emoción se sujeta, mi emoción va detrás de la convicción.
Entonces, si yo siento el deseo de orar, es un sentimiento que proviene de una emoción. Pero antes yo estoy enseñando que entendamos que ese sentimiento no es nuestro, que lo pone el Espíritu en nosotros. Él provoca en nosotros el querer como el hacer. Entonces ahí yo entiendo que lo que estoy por hacer, estoy convencido que no es mío, es del Señor. ¿Y qué nos llama ahora? ¿Se acuerdan en Hebreos? Si oyes al Espíritu de Dios, no endurezcas tu corazón, obedecerle. ¿Por qué? Porque Él produce el querer como el hacer. ¿Sí? Por supuesto. Hay que agudizar la dirección del Espíritu, esa sí es nuestra tarea. Por eso dice, no endurezcan. O sea, yo debo sensibilizar mi corazón a la dirección del Espíritu Santo. Orar por alguien, eso es una manera de hacerlo. Compartir con alguien. Una vez me pasó yendo por la calle que había un joven, habrá tenido 14, 15 años con una Biblia viejita y estaba y para acá y para allá. Y yo pasé, lo vi, pasé. Cuando llego por la esquina, me volví. Le dije, ¿sabés cómo buscar la Biblia? ¿Cómo? No, dice, me la han regalado y no sé cómo hacer. Me senté al lado de él y empecé a llevarlo a Juan y cómo tenía que leer. Le di una pequeña instrucción. Gracias, yo no sé quién es. Le di el teléfono, todo. Pero esa de volverme para allá, pequeñas cosas, como orar por alguien, eso es guianza del Espíritu. Pero primero es que antes que yo vaya a decir, Señor, hoy yo salí a la calle y encontré a alguien y Señor, nosotros no somos, no lo hacemos nosotros, lo hace Él a través de nosotros. ¿Se entiende? Convicción, emoción. Emoción sola es peligrosa. ¿Sí? Bien. ¿Continuamos? La definición bíblica para esto es que Dios habla primero y nosotros respondemos. Dios habla primero. ¿Cómo nos habla Dios? Con una voz de trueno. Sería ideal, ¿no?, que a cada rato se escuche la voz de Dios por todos lados, pero Él nos habla por su palabra. Dios me habla por su palabra. Entonces, cambia el concepto, leer por escuchar. Yo voy a escuchar a Dios a través de la lectura. Eso es un hábito. Voy a oír a Dios a través de la Escritura. Entonces ya va a dejar de ser una historia que ya la conozco 10.000 veces, la he conocido. No, cuando vos estás escuchando, mientras lees, Dios te está mostrando algo que va a desprender tu oración. Por eso es que nosotros vemos ese ejemplo del Edén. Dios habla, Adán escucha, Adán responde. Dios habla, Adán escucha, Adán responde. La oración no nace del vacío de mi conciencia, sino de la iniciativa verbal de Dios. Dios establece comunión, define los términos, provee la verdad que alimenta la relación que nosotros necesitamos. Por eso es que la respuesta de mi oración a la palabra que Dios está hablando debe ser siempre, siempre, siempre la fe. Vamos allí nomás, Romanos capítulo 10, versículo 17. Ese texto también es muy conocido y es muy aplicativo a esto. Allí en Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la oración es la respuesta de la fe. Y la fe se produce por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, no dice oír la palabra de Dios, que es una gran diferencia. Yo puedo oír la palabra de Dios, pero no responder con fe. El resultado del oír es que la palabra de Dios ha hablado y que me va a mover a mí a la respuesta en fe. Por esa razón, la oración es esa respuesta de fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Se entiende? El oír por la palabra. Pregunta.
¿vivirán estos huesos secos? ¿Cuál fue la respuesta? Sí. ¿Cuál fue la respuesta? Tú lo sabes. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Di estas palabras. Profetiza. Di estas palabras. Y dile, huesos secos, escuchen mi palabra. Así dijo. Oíd la palabra de Dios. Estaban muertos, estaban secos, bien secos. ¿Qué es lo que pasó? La palabra es la que tiene vida. La palabra vivifica, la palabra. Entonces, cuando yo voy con el concepto leer, yo voy a, sin quererlo, estacionarme en la letra. Pero cuando yo voy con el concepto Dios me va a hablar y estoy leyendo para escuchar la voz de Dios, lo que va a pasar en mí es que mi fe es activa en esta palabra y va a provocar mi respuesta. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces, el Espíritu Santo se transforma como nuestro maestro de la oración. Hemos leído cómo hemos de orar como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, lo que Pablo está afirmando es que nosotros naturalmente, por nuestra naturaleza caída, no sabemos orar como conviene. No sabemos hacerlo. ¿Ustedes creen que el pedido de los discípulos a Jesús fue iniciativa de ellos? Dios provoca el querer como el hacer. Y ellos le dijeron, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Por eso que este texto del Romanos 8:26, la palabra intercede cobra mucho sentido en la aplicación de nuestra oración. Dios solamente escucha la voz de uno, del Hijo. Por eso es que el Espíritu en nosotros clama, Abba, Padre. No somos nosotros, por más que yo diga papito, papucho, como le dicen algunos que ya pasan un poco el límite de la confianza, ¿no? ¿Han escuchado? Papi, papucho. Yo no voy a caer en el plano de la reverencia y la irreverencia porque cada uno sabe lo que va a hacer, pero creo que es una mala interpretación porque el Espíritu que clama, Abba, Padre, no somos nosotros. Es Cristo en mí, el Espíritu del Hijo en mí. Por eso es que Gálatas dice lo siguiente, fíjense en ustedes. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese lo que estaban bajo la ley. Nosotros éramos esclavos, por eso que nos dio redención. A fin de que recibiésemos recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual, o sea, Cristo, su Hijo, Él clama, Abba, Padre. Esa expresión de cercanía, de intimidad, solamente es del Hijo, de Cristo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios, por medio, el mediador es Jesucristo. Así que no es un versículo para decorar las agendas o los señaladores o los cuadritos de las paredes. Es una doctrina pastoral la que Pablo está haciendo énfasis, la de Romanos 8:26. Así que nunca oramos solos. Nunca oramos solos.
el Espíritu intercede por nosotros. ¡Qué belleza! A pesar de mi torpeza, a pesar de mis limitaciones. Jesús decía justamente esto. ¿Acaso creen que mi Padre no sabe que tiene necesidad? Antes que la pidan, Él ya la sabe. Y eso se conecta con el Salmo 139. Esto es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo entender. No me llega la palabra a la lengua, a mi boca. Y Señor, tú ya la sabes. Desde lejos son entendidos mis pensamientos. Esto es maravilloso. Estoy maravillado, decía. Entonces nunca oramos solos. Porque somos hijos. Y porque el Espíritu del Abba de Cristo en nosotros, Él clamaba Padre. Por eso es que el Espíritu intercede por nosotros. Y la obra del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo vive para interceder por nosotros. Así que mis hermanos, aprendamos bien, más o menos, o poco, o nada de orar en la palabra, no invalida la obra perfecta del Espíritu Santo en nosotros. Si has nacido de nuevo, el Padre te oye. Por eso es que Jesús dijo esto, ¿no? Juan 14:6, ¿se acuerdan? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Ahí está la idea. Por eso es que el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la oración, obra de diversas maneras. Por ejemplo, iluminando la palabra. Ilumina la palabra para comprenderla correctamente. ¿Cuántas veces hay que leerla? Las veces que sea necesaria hasta que yo comprenda correctamente. Cuando enseñamos predicaciones positivas o hacer una exégesis, habrán visto que hay muchas malas interpretaciones de algún texto bíblico, porque un texto fuera de contexto se transforma en un pretexto, ¿no? Y hay muchas iglesias que con buena intención hacen cosas que son peligrosas, que rozan con la hechicería. Por ejemplo, ¿quién no trajo una prenda para que oren para que esa persona se sane? O algunos traen la foto. Y si le preguntas, ¿de dónde surge eso? Dicen, bueno, no sé, hay que orar. El único texto en Hechos 19:11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sus paños y sus delantales de Pablo a los enfermos, y los enfermos sanaban y los espíritus inmundos salían. No es que le traían la ropa de los enfermos a Pablo para que Pablo ore. Y la palabra paño, eso es importante porque aparece literalmente la palabra paño. ¿Ustedes escucharon hablar de paños menores? Le sacaban los paños de Pablo. Delantales eran la parte interna de la túnica. ¿Será que le sacaban de la soga? Pero no era Pablo, no era la unción de Pablo, no era él, era Dios. La clave está en el versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Porque la iglesia era temprana, la iglesia era naciente, la iglesia necesitaba conocer quién era Jesucristo. Entonces cuando alguien va diciendo yo quiero que ore por mi suegra y le trae el camisón para que le ore, eso se llama hechicería, hermanos. Nos guste o no nos guste. Orar por una foto. Entonces, la obra del Espíritu Santo no puede llevarlo a una mala interpretación de la palabra. No es el Espíritu. El Espíritu es, como dijo Jesús, Él los guiará y les hará recordar todas las palabras que yo les he enseñado. Y si Él es la verdad, no puede ir a contradecir su verdad por alguna mala interpretación. Entonces, la obra del Espíritu para la oración es iluminarnos la palabra, los ojos de nuestro entendimiento. Efesios 1, no dejo de orar por ustedes para que vuestros ojos sean iluminados, para que sepan, comprueben. Segundo, la obra del Espíritu Santo nos ayuda en la oración convenciéndonos de pecado. Para orar con sinceridad, no orar con hipocresía, no orar diciendo Señor, gracias porque yo no soy como aquel pecador. Orar con convicción de pecado.
El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Número 3, despertando afectos. ¿Qué quiere decir? No orar mecánicamente, orar con pasión, orar con compasión, orar con amor, orar ejerciendo la piedad, orar a favor de la misericordia. Son atributos de gracia que Dios nos ha dado en la cual podemos orar. Orar con verdad, no con fingimiento. Por eso no me gusta nada cuando decimos vamos a estar orando y ponemos una manito así y no oramos. No oramos. Si dice la Biblia que Dios escribe en el libro de la memoria todas las cosas que hacemos, ya Dios debe tener más que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, registrando todos nuestros actos. Sería retroceder mucho alguien que esté escribiendo, ¿no? Pero Él es omnisciente, habla de Él. Entonces, hermanos, necesitamos ver que la obra del Espíritu Santo es eficaz para nuestra forma de orar. También moviendo a la voluntad, es la guianza conforme a su voluntad. Juan en su primera carta, en capítulo 5, dice, si pedimos conforme a su voluntad, sabemos que Dios nos oye. Y ahí usted se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Él ha revelado. Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. O sea, ¿dónde expresa su voluntad? En la palabra. Entonces yo no voy a orar, como decía Carlos Spurgeon, para que Dios cambie. Yo voy a orar para que Dios me cambie, para que Dios me alinee a su voluntad. Para que un no de Dios no sea un fracaso, no sea para mí una angustia, no, sino que sea un agradecimiento. La ley de Jehová es buena, alegra el corazón, dice. ¿Por qué? Porque algunos dicen, la ley te prohíbe. No, la ley me alegra. ¿Por qué? Porque me pone límites para que yo me mantenga en santidad. ¿Cómo cambia cuando yo veo las cosas diferentes? Número 5, sosteniendo en la debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda a perseverar sin caer. Nos guarda. Número 6, conformando nuestra petición. Conformando nuestra petición. ¿Cuál es la idea? De amoldarla al plan eterno de Dios. A veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos por nuestros deleites. Pero cuando nos llegan los no de Dios, o la respuesta no esperada, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, después lo entenderás. Sabiendo que Él es soberano y está en perfecto control de todo, no podemos hacer otra cosa más que glorificar su nombre. Así que la oración cristiana no es magia ni técnica, sino que es la obra de un Dios trino. Oramos al Padre en el nombre de Jesús por la obra del Espíritu. Perfecto. Y ya no hace falta hacer ninguna otra cosa más porque ahí está la expresión de esa Trinidad. ¿Vamos bien? ¿Está Daniel todavía acá? Bueno. Daniel es mi reloj. ¿Cuánto me faltan? 10, 15 me faltan. La palabra se transforma como reguladora de nuestra oración. Necesitamos la regulación, ¿sí? Sabemos nosotros de que cuando hay rienda suelta o esa mala interpretación de la libertad, es la que peor daño nos hace. Nosotros sabemos que la libertad es usar la conciencia reguladora del Espíritu en nosotros y lo expresa a través de su palabra. ¿Qué dijo Pablo? Dice, todo me es lícito. ¿Quiere usted hacer lo que quiera? Haga lo que quiera, dice Pablo. Pero no todo te conviene. Y yo no me voy a dejar dominar por eso. Por eso es que nosotros no debemos ser roba libertades de nadie, ¿sí? Mira, hermano, Jesús dice que si el Hijo te liberta, seréis verdaderamente libre. Así que usted ahora es libre. Pero no puede ver la tele, no puede jugar al fútbol, no puede usar maquillaje, no coma chancho, no coma esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. ¿Dónde está esa libertad? Verdaderamente libre. El plano de la libertad, ¿cómo?
Claro, el plano de la libertad, eso lo dice Pablo en Colosenses 2, esos son ejercicios de la carne sin provecho. No tienen ningún valor alguno para los apetitos de la carne. O sea, el uso de la libertad es Gálatas 4, que dice que la herencia, aunque el heredero sea niño, no difiere del esclavo que sea señor de todo, sino que está bajo curadores y tutores. ¿Por qué? Porque es niño. Nosotros somos herederos juntamente con Cristo, pero mi madurez hace que todas las cosas pareciera que no tengo nada. Y no es que no lo tenés. Dice, hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, el Padre es el que dice, uy, Eustesias, ahora eres mayor. Esa es la idea de la madurez espiritual. Si nosotros tuviéramos a un niñito de 11 años acá y dice, ese es Jesús, nosotros ya lo ponemos a predicar, a hacer milagros, a echar fuera demonios. Pero Jesús estuvo 30 años aproximadamente, no es una exactitud, pero 30 años, solamente en su nivel casa. 3 años y medio en su nivel ciudad. Y desde que ascendió en eternidad de su nivel reino, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros? Sin embargo, el Padre dijo, ahora Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa es la Eustesias, esa es la mayoría de edad reconocida. Y nosotros estamos en ese proceso, entonces, mis hermanos, debe haber regulación. Porque si no hay regulación, nosotros vamos a ser como niños. Y después lea Hebreos capítulo 5. A mí me avergüenza cada que leo eso, ¿no? Que dice, ya deberían ser maestros después de tanto tiempo y necesitan ser la leche espiritual, como niños. Porque el uso de la madurez es el ejercicio bien aplicado, hace que los sentidos sean ejercitados. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, la regulación, aún después de la reforma, se hizo mucho énfasis cuando la palabra, la lectura comenzó a llegar a las manos, porque antes no había cristiano con Biblias. Eso trajo aparejado después de la reforma, tener la Biblia en nuestras manos. Y eso es una regulación tanto de mi vida espiritual, del culto, de la oración. Y no es restricción, sino cuidado, es discernimiento, es sensibilidad, ejercicio del discernimiento. Por eso es que nosotros debemos tener que la palabra protege la oración de un sentimentalismo vacío, de superstición. ¿Saben que hay cristianos supersticiosos en la oración? Sí. De manipulación religiosa, usar la oración para manipular. Del egocentrismo, de la autoayuda disfrazada de devoción. Algunos oran siempre para llamar la atención provocando lástima. Dios conoce el corazón. O del legalismo que uno sin quererlo lo aplica. Un legalismo. Entonces la palabra de Dios regula nuestra oración. ¿Qué es lo que hace? Pedimos lo que Dios promete. Tenemos cantidad de promesas. Entonces vamos a orar las promesas. Oramos sus promesas. ¿Se acuerda Gálatas capítulo 3, 16? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. No dice la simiente, sino de uno. Su simiente. Entonces, si vamos a pedir, pidamos conforme a las promesas que en Cristo ya son un cumplimiento. Por eso es que Pablo dice en Efesios 1 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Toda bendición está en Cristo. La palabra de Dios nos regula en la oración porque ordenamos nuestros afectos. No oramos enojados, no oramos con revanchismo, no oramos por envidia, no oramos. ¿Cuántas oraciones así salen de nuestra boca? La palabra nos regula. Nos ayuda también porque discernimos nuestras necesidades reales. ¿Por qué querés lo que querés? ¿Por qué pedís lo que pedís? Entonces nos damos cuenta que a veces pedimos mal porque pedimos para malgastar en nosotros. Nos sometemos a la voluntad del Padre. Es lo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra, nos regula para someternos a la voluntad del Padre.
Por algo Jesús en su intimidad corre la cortina y nos permite saber qué es lo que estaba diciendo. Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. No sé si ninguno de nosotros, no creo que jamás lleguemos a ese extremo. Él sí lo hizo. Pero sí Él nos permitió entender esa intimidad que tenía con el Padre en oración, es para que de allí para abajo también estemos dispuestos nosotros a decir, Señor, que no sea mi voluntad. Lo que tú digas va a estar bien. Amén. Conozco ese silencio. Y que otra cosa nos ayuda a que crezcamos en confianza. No se trata de un tironeo con Dios. La palabra dice, encomienda a Jehová tu camino. Ya está. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Jehová. Espera. Qué lindo, ¿no? Qué lindas promesas. Suelte. Salmo Isaías 58, suelte carga de opresión, deje ir a los quebrantados. Libérese de eso. Si ya lo dijo, confíe en el Señor. Bien, vamos a ir al final. La fe como respuesta apropiada de la palabra de Dios. Necesitamos ver que la fe no es optimismo ni pensamiento positivo, sino confianza obediente al carácter y a las promesas de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que muchas veces enseñamos aquí, que la fe no es un salto al vacío, sino que tenía 3 ingredientes. ¿Se acuerdan? Conocimiento, que gobierna y captura mi razón y entonces me lleva a la obediencia. No es un salto al vacío. Yo voy a la palabra, conozco lo que Dios es, lo que Dios hace, lo que Dios promete. Entonces, aunque sea difícil de creer o locura, la fe que Él me ha dado me lleva a que mi razón diga, vamos, lo hagamos. Lo creo. Ahí está la fe. No es un salto al vacío. Así que mis hermanos, la fe es un modo natural de responder a la palabra de Dios en oración cuando es hecha en el Espíritu. Porque Dios dice, mi gracia te basta. ¿Y qué respondemos nosotros? Entonces, Señor, yo descanso en tu gracia. Descanso. ¿Lo ven? Una respuesta a lo que Él dice. Respuesta a lo que Él dice. Alguien hizo una caricatura una vez y estaba arrodillado diciendo, Señor, háblame. ¿Sí? Háblame, dice. Y le baja una mano, una Biblia, ¿no? Pues mis hermanos, no es algo místico, no es algo extraño. Creo yo que si tuviéramos la posibilidad de hacer una encuesta de conocimiento bíblico dentro de las congregaciones, diríamos como Pablo, ¿no? Temo haber trabajado en vano, porque es alarmante el nivel de ignorancia de la palabra de Dios que tiene el pueblo de Dios. Conocer la Biblia debe ser el principal objetivo de un creyente, porque allí Dios se revela, Dios se expresa, Dios nos muestra todo. No hay otra forma, no es algo místico. Por eso es que esto vendría a ser como se llama la teología encarnada. Lo que hizo David, lo que hizo Pablo, lo que hizo Cristo cuando oraba en Getsemaní es tomar la palabra y es devolver a Dios como súplica o como compromiso. Así que la formación del alma a través de la oración bíblica es necesaria. Cuando oramos así, nuestra alma no solo se expresa, sino se va formando, se va moldeando a la mano del alfarero. Porque la oración bíblica modela el alma, nos ayuda a ir cambiando. Y hay 4 áreas cruciales: la mente, los afectos, la conciencia y la voluntad. Ese es el resultado de lo que Dios moldea. La mente, porque aprendemos a pensar con la Escritura. Discernir la Escritura es ver la Escritura. El que está lleno de la palabra, cuando esté hablando con alguien, le va a salir la palabra para responder. No va a ser tu palabra, no va a ser tu opinión, es la palabra. Los afectos, ¿por qué? Porque vamos a empezar a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Y la conciencia, porque odiamos lo que Dios odia, resistimos lo que Dios odia.
Y la voluntad es porque buscamos lo que Dios manda. Por eso es que transforma nuestra vida. Así que la oración bíblica y la libertad cristiana van de la mano como el resultado de orar en la fe, porque algo muy maravilloso, muy hermoso ocurre cuando esto sucede. Cuando el cristiano ora la palabra, se vuelve más libre de lo que creía. Experimenta esa libertad. Porque podríamos decir que se libra de la tiranía del momento, se libra de la dictadura de la emoción, se libra de la ansiedad del futuro, de la culpa del pasado, de la superstición religiosa, se libra del yo mismo, se hace libre, porque ora la palabra. Así que la palabra no oprime la oración, sino que liberta la esclavitud que nosotros tenemos del yo. Por eso es que la Biblia nos enseña a orar, y la oración bíblica, más que un método, es la economía trinitaria de la acción. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en la atmósfera de mi oración. Y eso es precioso. Por eso que nos lleva a nosotros a descansar en Él y ver que orar la palabra es un recurso pensado por Dios y llevado justamente a vivirlo. Amén.